verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio más de Cultura en Ruta. El día de hoy nos acompaña una persona que es bastante admirada por nosotros, que es Fernando Gómez, un periodista que creo que ha capturado de una manera muy, digamos, como muy bella, pero también a la vez muy responsable, como la historia del arte más actual en Colombia. Ha tenido la oportunidad de conocer a grandes maestros y de comunicar también esas diferentes historias, tanto desde su trabajo personal como desde lo que hacían estos maestros. Entonces, bueno, más que seguir hablando acá, Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy contento de estar acá. Chévere, chévere, chévere este espacio, chévere el podcast que están haciendo. Aquí estoy para lo que me pregunten. Bueno, a nosotros nos parecía muy interesante como este tema de las formas de hablar del arte, ¿cierto? Cómo se escribe sobre arte, esa manera también de narrar eso que se encuentra en las imágenes. Entonces, queremos conocer un poco cuál ha sido tu proceso alrededor de esto, cómo llegas al arte, qué es lo que haces en este momento. Ok, yo empecé a escribir de arte, digamos, por trabajo, porque mi primer trabajo fue en el Tiempo Cali. Ujú. Yo estaba recién graduado de la universidad y me dieron media página diaria, tenía que hacer media página diaria de culturas. Entonces, eh, pues empecé a ver qué conciertos había en Bellas Artes, qué libros, qué novedades había, tal. Y en medio de todo, también Cali tenía una movida artística interesante, eh, como la Galería Gianni Vila y esencialmente el Museo La Tertulia. Ujú. También había en ProArtes, también hacía exposiciones. El caso es que yo empecé a ver las exposiciones y de pronto me empecé a sentir seducido profundamente por lo que me decían. Ujú. Hubo como tres exposiciones que me conmovieron mucho. Me acuerdo una de Olga de Amaral. Estoy hablando del 96, más o menos, año 96. Otra de Saltando Matones, que hoy es un clásico del arte colombiano de Wilson Díaz y Juan Mejía. Y en medio de todo, pues, también conocí de cerca también la obra de Óscar Muñoz, de José Horacio Martínez, de Fernel Franco. Y en medio de todo esto, conocí unos personajes claves, entre ellos Miguel González, que era el curador de la tertulia, y es uno de los grandes críticos de arte de la historia colombiana del siglo XX. Miguel fue súper generoso conmigo y de alguna manera se volvió como mi profesor particular. Entonces me explicó primero como historia del arte de una forma muy profunda. Me acuerdo que
estamos hartos estos tomos de Renacimiento italiano y todo eso, y al mismo tiempo cómo va evolucionando el arte y cómo llega el arte contemporáneo. Y pues lo que te digo, en Cali estaba también en ese momento pues un artista que era puntero, pionero en el arte contemporáneo colombiano, que es Oscar Muñoz. También súper generoso conmigo. En Jenny Villa también eran súper generosos conmigo. Carlos Jiménez, que es otro crítico, que era el esposo de Jenny en esa época. También, entonces todos ellos me dieron, pues yo en Cali nomás estuve 8 meses antes, o 6, 7 meses, 8 meses, antes de venir a vivir a Bogotá. Pero eso fue como un posgrado tremendo, o sea, Intensivo. un posgrado intensivo, increíble. Y mi trabajo de grado, digamos, con ellos es una historia muy divertida, porque como era mi primer trabajo, entonces pues ahorraba la plata, digamos, vivía con mis papás. Entonces, en la universidad yo fui mucho a los festivales de cine de Cartagena. Entonces, había un festival de cine muy famoso que era el Festival de Cine de La Habana. Entonces, con lo que yo había ahorrado, me fui al Festival de Cine de La Habana. Eh, en ese festival, acreditado como periodista, obvio, en ese festival se presentó Basquiat, que es la película de Julian Schnabel biográfica sobre su amigo Jean-Michel Basquiat. Esa película es bellísima, por favor búsquenla. Cuando se acaba la película, yo me quedo viendo los créditos porque es el Aleluya de Leonard Cohen. Ujú. Entonces yo me quedo oyendo la canción tal, 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 tal. Cuando me paré del teatro, el único que quedaba en el teatro era Schnabel. Entonces, pues yo me le acerqué, le dije que si me daba una entrevista. Me dijo, claro, nos vemos mañana, nos vemos en el Hotel Nacional. Yo, bueno, listo, nos vemos. Fue una entrevista increíble, yo no sé, le caí muy bien al tipo, fue súper generoso conmigo. Luego me decía dónde había fiestas. Mm. Al final del festival me dijo, oye, te dejé en tu... No, él se iba primero que yo. Te dejé en tu casillero de prensa un regalo. Y era el afiche gigante de 2 metros Mm. de Basquiat firmada por él. Eh, ¿Todavía lo tienes? claro, no, pues es un tesorazo, Una además. reliquia total. No, es una maravilla, es una belleza, además. El caso es que cuando llegué a Cali otra vez, estoy con estos, creo que estaba con Miguel, con Oscar, creo que estaba. Y me dicen, ¿cómo le fue? Y yo no, estuve con un tipo increíble, increíble, increíble. Y todo el tiempo el tipo me decía que era muy famoso. Y yo le decía, pero pues que yo no sabía quién era. Eh, pues además con Schnabel hablamos de Basquiat, de Warhol, hablamos de un montón de cosas. Y él siempre me preguntaba, oye, pero tú eres muy culto. Tú debes conocerme y yo no sabes que no, no sé quién eres. En esa época no había Claro. Google. Eh, caso es que les cuento a estos y me dicen, usted estuvo no solo con un tipo muy famoso, sino con el tipo más arrogante e insoportable del mundo del arte que no le habla a nadie. Yo creo que alguien que no lo conociera le debió haber caído muy en gracia y por eso fue tan generoso con usted. La historia fue increíble. Claro. Además, hasta me dio el teléfono, lo boté, o sea, era mi mejor amigo. No Julian puede Isabel era ser. mi mejor amigo. O sea, el mejor amigo en 5 minutos. Sí. Eso a mí me parece muy chévere porque yo siento que a veces creo que las mejores historias salen así, como que uno termina estando, a veces se encuentra en el camino con unos personajes que a veces ni siquiera uno sabe quiénes son y No, pero es, hay que tener, digamos, hay que tener respeto. claro, Estábamos hablando de una película que yo acababa de ver sobre unos artistas que yo admiraba mucho, entonces sí teníamos un tema de conversación muy intenso, o sea, hablábamos de Warhol, hablábamos de Basquiat, resultó también él muy amigo de Bukowski, que era mi escritor favorito en esa época. Eh, también era aficionado a la tauromaquia, entonces hablábamos de César Rincón, o sea, sí había unos puntos comunicantes, claro, o sea, obviamente es tiene que una haber ahí, claro, es una casualidad, pero no es una casualidad eh, fortuita, digamos,
que digamos eso, yo también soy director de la revista Bocas, que es solo de entrevistas. Y, y yo siempre insisto mucho con eso con los periodistas. O sea, antes de sentarse uno a hablar con una persona, tiene que conocerla profundamente. Tiene que haberla estudiado, tiene que haber hablado con las personas cercanas, tiene que haber leído todo lo que ha dicho, o sea, cuando uno se sienta con alguien es un ejercicio de respeto, Totalmente. siempre estar como supremamente enterado de cada persona, Sí, no es lo mismo uno hablar con alguien que acaba de conocer a por lo menos tener un contexto claro de, de, de quién es. de quién es, o sea. No, igual la entrevista con Isabel fue increíble. O sea, ese es como uno de mis top 10 en la vida. Pero además fue tremenda graduación De artes de esa clase plásticas, intensiva, sí, sí. claro, 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 claro. Luego ya vine a Bogotá primero a un programa de libros Enseñar Colombia y a los meses me volvieron a llamar del tiempo y entré a Cultura. Eh, ahí volví a empezar a escribir de arte. Y en esa época también conocí a unas personas que todavía son grandes amigos míos, entre ellos Eduardo Serrano, Ujú. y varios artistas que son mis amigotes que son Carlos Salas, Carlos Acaramijoy y Nadine Ospina y Ana Mercedes Hoyos. En esa época nos conocimos y, pues siempre, nunca hemos dejado de ser grandes amigos tampoco. Qué interesante eso. Yo quiero que volvamos otra vez un poco en el tiempo a esta época de Cali, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que usualmente siempre se cuenta como la historia iniciando desde Bogotá, o pues como que la historia siempre ha estado centrada en lo que pasa en Bogotá y sus alrededores. Y es sumamente interesante pensar qué pasaba en Cali en esa época, porque entonces este curador del Museo de la Tertulia que tú comentas, este grupo de artistas que también se estaban moviendo en Cali y que además creo yo que estaban presentando pues algo completamente distinto. Sí, pues es que Cali siempre ha generado grandes artistas y de hecho el primer museo de arte moderno no es el Mambo, es la Tertulia. Ah, El no sabía primer esa. museo de arte moderno del país es la Tertulia. Entonces, Cali sí tiene una tradición muy fuerte en las artes plásticas. Ahora, completamente distinto a Bogotá, porque es que a Bogotá llegamos todos. Entonces, digamos que aquí converge todo. De esa época, por ejemplo, recuerdo eh, que también tuvo que ver mucho todo esto porque eh, yo sentía que había que escribir de arte contemporáneo, de los artistas nuevos. Entonces, me acuerdo que en esa época, recién llegado a Bogotá, una de las cosas que más me conmovió fue ver la musa paradisiaca en el Mambo, Mm, que estaba en el sótano la primera vez que se presentó y me acuerdo que había un artista español en esa época que era el que le hacían ruido, que había un texto de Vargas Llosa y qué tal, pero yo ahí sentí que la obra maestra era realmente la musa esa paradisíaca, paradisiaca. sí. Y creo que tenía razón, además. O sea, Sí, esa es una gran obra. no, pues para mí es una de las grandes obras del arte colombiano del siglo XX, o sea, Totalmente de obra acuerdo. maestra total. Entonces, en esa época empecé a escribir también en el periódico y empecé a buscar más las exposiciones de los artistas nuevos que de los viejos maestros. O sea, me interesaba mucho más empezar a ver qué estaba pasando. Luego del tiempo, yo estuve ahí como 2 años y luego me llamaron a hacer al Grupo Semana en ese tiempo Ujú. una revista que se llamó Gato Pardo. Entonces fui de los fundadores de Gato Pardo. Y al tiempo Isaac Lee, que era el director, en un acto de profunda irresponsabilidad que siempre le voy a agradecer porque yo tenía 25 años, me dio la columna de arte de semana que tenía Eduardo Serrano. Eduardo se retiró y Isaac dijo, hágale usted que a usted le gusta esto. Y escribí varios años, escribí la columna de arte de semana, que fue interesantísimo porque lo que te digo,
Escribir de arte lo que te obliga es estar recorriendo exposiciones, o sea, siempre te obliga a estar actualizado. Y en Gato Pardo al mismo tiempo empecé a hacer grandes perfiles de grandes artistas. Entonces en Gato Pardo, por ejemplo, escribí un perfil increíble de Guillermo Cuitca en Buenos Aires. Escribí de Débora Arango, alcancé a cogerla a sus 96 años viva, me fui a Envigado. Estuve con ella todo un día fascinante, fascinante hablar con ella. Em, ¿Qué más hice? No, pues hice varios perfiles de largo aliento, María Fernanda Cardoso, de Antonio Caro, que en ese momento no era el Antonio que conocimos cuando ella se murió, sino que Antonio en esa época todavía era un artista muy outsider. Ujú. Era un artista que parecía, la gente no lo identificaba, solamente unos cuantos sabían que era un grandísimo artista, pero el resto de gente lo veía como un loco. Entonces, me acuerdo que el perfil que escribí en Gato Pardo empezaba con Antonio entrando a una exposición del Mambo de artistas colombianos y venezolanos. Y estaba Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de Venezuela. Y cuando Antonio entra con su pinta, con su camiseta deshilachada y qué tal, los guardaespaldas de Carlos Andrés Pérez creyeron que era un indigente que se había colado No puede ser. y lo agarraron y lo fueron sacando a los empujones y salió Gloria Sea a gritar, cuidado que él es un artista importantísimo. Entonces, pero ese era Antonio en su momento y me acuerdo que al final de ese perfil, las dos personas las últimas personas, era con Luis Ángel Parra, él decía, Antonio se va a recuperar y va a hacer grandes obras. Sí, efectivamente, pues volvió a surgir y con Catalina Casas, en Casa Reiner, yo creo que Antonio tuvo un final de carrera antes de morir glorioso y como de Totalmente. acuerdo al tamaño de artista que era, pues. Sí, a mí hay algo que me gusta mucho y es la capacidad que tenía Antonio Caro de ser un gran artista con poco trabajo, pero demostrar que un artista no tiene que hacer 10 millones de cosas, sino un trabajo lo suficientemente consistente. Antonio es un caso muy particular, Mm. porque Antonio hizo muy pocas obras, pero cada una de sus obras es contundente. Entonces, es un caso muy particular. De verdad fuimos muy amigos. Yo lo quise mucho luego. Eh, Me acuerdo una vez en Don Juan, también fui director de la revista Don Juan. En Don Juan hicimos metimos dentro de una revista, metimos un grabado de él. Entonces la gente tenía que comprar la revista y él la firmaba en un árbol. Las filas que había la fila que había de gente que venía de todas partes del país solo para que Antonio lo firmara, eso era una maravilla. O sea, fue un todo está muy caro. Todo eso, Un todo sí. está muy caro. A mí me parece muy interesante como esto que cuentas de la revista, porque yo recuerdo, pues como en la historia, por ejemplo, muchos de los grabadores mexicanos que hacían grabado, como José Guadalupe Posada, los hacían era para el periódico. Y lo interesante era que al final había muchas personas que terminaban teniendo pues como un Obra, original. pues el que inventa Ujú. eso realmente es Álvaro Barrios. Álvaro Ajá. Barrios inventa esto en los años 70 en el Diario del Caribe, que sale su primer grabado popular. Y con Álvaro también hemos hecho unas cosas increíbles. En el tiempo Ujú. hicimos unas, en Don Juan hemos hecho, en Bocas hemos hecho. En Don Juan hicimos una con Álvaro, hicimos un James Rodríguez increíble con el balón y Álvaro dibujó a James como un San Sebastián atravesado por las flechas, que además resultó ser muy profético porque fue el Mundial de Rusia, para el Mundial de Rusia, y después de eso James se empezó a lesionar. O sea, fue O sea, el profética. arte haciendo profecía, sí. Esa obra fue, y
increíble también. O sea, a mí sí, pues dentro de los medios siempre me ha gustado como crear esa interacción en pandemia, en el tiempo, cuando estuve de editor cultural, en el tiempo en pandemia con Roberto Pombo, que era el director, con Claudia Jaquín, que era la directora del Mambo, y yo, en una conversación se nos ocurrió cómo llevar el museo a la gente, que estaba cerrado. Claro. Y fueron 70 artistas, 70 o 70, que hicieron obra exclusivamente para publicar en una página en El Tiempo mientras duró la pandemia. Ahí estuvo Santiago Cárdenas, Gilma Amaral, o sea, estuvo todo, Antonio. Era como una página Era completa que una venía página detrás, completa ¿cierto? y yo Sí. escribía el texto de qué se trataba y porque todas eran obras relativas al COVID. No, pues esa fue una experiencia también muy, muy, muy chévere. Cuando se acabó la pandemia, el museo hizo varias sesiones de firmas y mucha gente tiene todas esas obras En su casa en sus enmarcadas. casas enmarcadas. El museo también sacó una edición limitada con papel súper sofisticado de las 70 horas que vendió en una caja. Y creo hay un walk en, ¿cómo se llama este barrio? Ay, bueno, hay un walk que tiene todas enmarcadas y colgadas. Wow, es Voy a muy guapo. buscarlo a ver Sí, si lo sí, sí. encuentro. Sí, eso es algo bastante interesante y como creo que también es un poco como esa recuperación en parte como de esa prensa escrita, que me gustaría como que tocáramos ese tema porque el hecho de que las obras aparezcan ahí creo que le da también como otro significado y es interesante como esa dinámica de está la prensa, pero también ahí puedes encontrar como estas obras de arte que van dentro Pues de... yo siempre lo que he tratado cuando escribo es de aproximar a la gente a las obras de arte y al mundo de los artistas. Eh, Porque dentro de todo, las artes plásticas pueden ser la parte de la cultura menos abierta para el gran público. Ujú. A pesar de que existen los grandes museos, en Colombia afortunadamente, por ejemplo, tenemos la colección Botero. Solamente en Bogotá hay más de 100 museos, Por imagínate. eso, pero pues, la gente no se acerca tan comúnmente a los museos, no es que vaya mucho, y a las galerías la gente siempre tiene como miedo de entrar. Entonces a mí desde el periodismo siempre me ha interesado abrir esa puerta para que más gente entre y porque también los artistas tratan de hablarle a un público gigantesco. O Ujú. sea, la ambición de todo artista no es que solamente lo vean sus tres personas, ellos quieren que los vean más porque cada artista es un mundo muy complejo que cuenta, que cuenta sus vidas personales, cuentan la historia del país. Si uno, por ejemplo, si uno se pone a pensar la historia, uno podría contar la historia de Colombia a través del arte contemporáneo. O sea, Totalmente. por ejemplo, hay una obra de Débora Arango que ella me contó cómo la hizo el 9 de abril. Ella me decía que ella se sentó a oír la radio de cómo empezaban a quemar las cosas, tal, 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 y cómo había un cura sonando la campana en la iglesia mientras todo se quemaba, y que ella hizo ese cuadro oyendo la radio. O sea, el 9 de abril contado por ella. Ella misma también tiene la matanza de las bananeras. Sí. O Fernando Botero, Fernando Botero, por ejemplo, Fernando Botero fue un gran documentalista del país. O sea, Fernando Botero tiene el terremoto de Popayán, tiene las guerrillas, tiene la muerte de Pablo Escobar, hizo todo lo de Abu Dhabi. Beatriz González, por ejemplo, también ha hecho un trabajo impactante sobre toda la violencia en el país, los cargadores de muertos. José Alejandro con la música paradisíaca de la que estábamos hablando, toda esa obra habla de las matanzas de Urabá, de los paramilitares, o sea,
El arte colombiano es como supremamente sofisticado y pues a mí me parece importante que lo conozcan. Entonces por eso digamos que siempre he tratado de contarlo lo mejor que puedo en las formas que puedo, porque pues en Bocas, que es la revista que dirijo, por ejemplo, está la entrevista con Fernando Botero, que fue un súper trabajo, hicimos las fotos con Rubén Afanador. Mm, qué Eh, chévere. sí, 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 sí. Y en Bocas, pues en Bocas hemos hecho tantas entrevistas de artistas, no solo yo, sino varios periodistas, porque que hay un libro que es solo de entrevistas de artistas colombianos. Ay, Solo maravilloso. publicó Intermedio. ¿Cómo, Entonces, cuál es el nombre del libro para podérselo recomendar a nuestros oyentes? me coges fuera de base, entonces Sí. no me Bueno, acuerdo ahora. luego Eh, averiguamos el nombre. Entrevistas, creo que esas son entrevistas de arte, creo que es un nombre más sencillo, no me acuerdo ahora. Vale, Sí. luego lo buscamos, no hay problema. Mm. Bueno, y yo quería preguntarte también un poquito sobre tu trabajo. Sé que has publicado unos libros, quiero que le cuentes un poco a nuestros oyentes de qué tratan estos libros, porque además también hay una relación allí con el arte y un poco hablar también de tu proceso en fotografía, porque pues hace más o menos creo que fue un Un año año. que fue la exposición en donde varios artistas intervinieron fotografías tuyas y me parece que es una dinámica muy interesante porque ya no es solamente como escribir y dialogar con los artistas, sino también llevar ese diálogo que ustedes tienen como a otro nivel, que es el de los libros o el de estas fotos. Pues yo he publicado cuatro novelas. La primera, en la primera novela que escribí, que se publicó en 2007, Salta Cachorro, me interesó también, creo que la imagen me persigue. La imagen y la literatura Sí. no me dejan tranquilo. Entonces, en esa primera novela lo que hice fue incorporar capítulos de cómic a la novela. Esos dibujos de los trabajó otro gran artista que se llama Luis Carlos Cifuentes, muy buen amigo mío, y me hizo unas viñetas, wow, o sea, re wow. Mi segunda novela es Microbio, que la publicó Planeta, y luego Laguna Libros, Felipe González, que es el editor, el dueño, el director de Laguna, leyó esa novela y me dijo que la quería publicar otra vez, y le dije, no, pero pues metámosle algo distinto. Y en esos días había estado hablando con mi amigo Tejaca, y me había dicho que que estaba pensando hacer figura humana, que estaba trabajando algo porque la obra de Jaramillo es muy abstracta. Ujú. Y yo le dije, oye, un amigo me dijo eso, entonces le dije a Jaca, le dije, oye, ¿tú te animarías a dibujarme la novela? Y me dijo, listo. Y Laguna sacó una edición increíble que ahora yo considero la edición definitiva, porque creo que si veo la novela sin los dibujos de Jaca, siento que está incompleta. O sea, Sí, creo claro. que creció narrativamente de una forma como súper especial esa novela. Mi tercera novela fue de zombies y también tuvo muchos cómics con Camilo Aguirre, con Edgar Jiménez y con Luis Carlos Cifuentes. Qué chévere. Esa novela son los zombies en Bogotá y hay unos capítulos en cómic espectaculares. Y la cuarta novela no tiene ni una sola imagen, pero es una novela sobre un fotógrafo. Entonces Claro, completamente. sí, siempre está, o sea, todo el mundo de la imagen siempre me está persiguiendo. Y, y bueno, y las exposiciones, yo hice una exposición en la Feria del Millón hace mucho rato, que eran unas fotografías de juguetes, que en ese tiempo mis hijos estaban muy chiquitos, entonces yo pasaba mucho tiempo en los cuartos de ellos jugando y de pronto empecé a fotografiar los juguetes. Empecé a publicar las fotos pues en Facebook, en esa época no había ni Instagram, y un día Nadine Ospina, también otro amigo, me dijo, oye, esas fotos están buenísimas. Y le dije, no, pues es que las estoy tomando con el celular, eso no. Y me dijo, no creas, esos celulares tienen buenas cámaras, prueba a imprimirlas. Y las imprimí y efectivamente Nadine tenía razón.
Me fue muy bien en esa feria del millón, en honor de la verdad. Vendí bastante. Nos fuimos luego con mi ex esposa de vacaciones. Qué chévere. Y sí, nos fuimos a Boston, me acuerdo. Y el año pasado, bueno, luego yo seguí, o sea, yo no he parado de tomar fotografías de esa época. He probado infinidad de cámaras, todo. Y de pronto, como que yo empecé a sentir con las redes sociales que la foto, todo el mundo podía hacer una fotografía y que se ha perdido algo de la magia de la fotografía, que uno podía lograr siempre una buena imagen. Entonces, como que decidí irme a lo más básico y volví a la fotografía análoga. Y empecé a hacer unas fotos que cuando empecé a ampliar y tal, 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 me empezaron a gustar. Y de pronto hubo algo que como que me hizo clic en la cabeza porque algunos amigos me preguntaron cuál era el marco teórico de la foto o el marco conceptual, eh, que es algo muy marcado en las facultades de arte. Ujú. Y de tanto que me repitieron, dije, voy a hacer que ellos hagan el marco conceptual. Entonces lo que hice fue que empecé a escoger fotos que se conectaran con la obra de diferentes artistas. Entonces empecé a hacer fotos para ellos. Entonces había una foto para Rosario López, había una foto para Jacana Mijoy, había una foto para Miguel Ángel Rojas, había una foto para Ana González, había una foto. Entonces todo esto empezó a crecer de una forma, una foto para Alejandro Sánchez, una obra para Camilo Restrepo. O sea, en total fueron 27 artistas. Qué chévere. Y fue una experiencia. La última obra de John Castells fue la intervención de mi foto, por ejemplo. No sabía eso. Eh, eh, no, fue una cosa en 980, en la Galería 980, que siempre le agradezco y le voy a agradecer a Carlos Hurtado que me haya abierto las puertas de la galería de esa forma tan generosa. Y pues, amén de todos los artistas que me copiaron semejante demencia, Fernando Villa, es que son muchos, hicieron unas cosas increíbles, la verdad. O sea, esa exposición, yo creo que ha sido el día más feliz de mi vida desde el nacimiento de mis hijos, en mucho tiempo. O sea, realmente fui muy feliz el día de la inauguración porque había una energía especial, fueron muchos, o sea, no se podía caminar en la galería el día de la inauguración, a todos los artistas. No, la verdad fue una belleza, o sea, fue una experiencia, hacerlo como experiencia estética fue increíble, Total. porque además el diálogo con cada artista era muy complejo, porque esta es la foto, tran, 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 algunos o sea, la mayoría decía, ya sé qué voy a hacer. Y luego cuando ya sabían qué van a hacer, entonces era a ver si a mí me gustaba también. Claro, Entonces, pues porque es obra en conjunto. Entonces muy chévere. fue alucinante, fue alucinante, fue Sí, a mí me alucinante. parece muy interesante como esto de la creación en conjunto, porque a veces poner dos mentes creativas a que creen algo es como un montón de ideas que van pasando hasta que llegan por fin como a esa pieza final, entre comillas. Alguna vez yo vi una exposición en una galería que ya no está en Medellín, que se llamaba Locus, y que era como que un artista tenía el papel un tiempo y se la pasaba a otro artista y el otro artista tenía el papel un tiempo y lo intervenían y se lo iban rotando, no sé si por un lapso de 6 meses más o menos, pero al final era como el resultado entre los dos. Entonces era impresionante porque la imagen, por ejemplo, pues chocaba entre ellas porque eran cosas muy distintas, pero al final también era un resultado como de algo novedoso, de algo diferente, como dos mentes ahí plasmadas. Lo interesante era que, por ejemplo, había unos artistas que no habían hecho nada, entonces el otro artista por cada día que el otro no hizo nada, arrugaba un papel, pues unas estrategias que uno dice, bueno, también es Sí, interesante. no, o sea, por ejemplo, mejor dicho, yo pensé mucho cada obra para cada artista, era muy. Entonces, por ejemplo, con Rosenberg Sandoval, eh, era una calle.
de un barrio popular en Palmira que tiene unos colores espectaculares y era una ventana. Entonces Rosenberg lo que hizo fue que le pegó las cortinas que son como de barro, que son cortinas cortaditas, tiritas de tela Sí, baratas, porque me decía, es que son las cortinas de esos barrios. O sea, cada uno podía entender muy bien qué era qué era lo que pasaba. O sea, o sea, la de Jacanamijoy, por ejemplo, era una foto de unos niños indígenas en el atrato, parados en el borde del río. Yo iba en una lancha cuando tomé la foto. Entonces, Jaca lo que hizo fue, me dijo, no, es que esto me recordó que cuando yo era niño, el único plan distinto era pararse en el río a ver quién iba a pasar o sacar pescados, o pescar. Entonces, él lo que hizo fue que puso la foto, la metió dentro de un pescado gigantesco de 2 metros. O sea, ese fue el marco increíble. increíble. Entonces, cada una fluía de una forma muy, muy especial. Una de las pocas, yo casi no tomo fotos de gente, yo tomo más atmósferas, ¿qué tal? Pero hubo una foto que era la única foto que tenía personajes. Y Camilo Restrepo lo que hizo fue que raspó toda la foto, la raspó y metió cada personaje en una bolsita y les pegó. O Tremendo, sea, sí. o sea, ¿me entiendes? Entonces, cada solución de cada obra era una cosa. Había una foto de Marx que había tomado, una estatua de Marx que yo había tomado en Moscú, en blanco y negro. Y Rodrigo Echeverry lo que hizo fue que le pintó un fantasma, un cazafantasmas al lado, porque el Capital empieza diciendo hay un fantasma que ronda por toda Europa. Tremendo. Entonces, claro, claro, o sea, fue un diálogo, la verdad es de las cosas más increíbles que me ha pasado. El texto, además de la exposición, me lo hizo una persona que quiero y admiro mucho, que es Silvana Paternostro. Escribió un textazo. Entonces, sí, eso fue como Fernando y sus amigos. Fernando y sus amigos. Sí, 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 sí. Qué chévere eso. Y bueno, también como, o sea, que ese sea, entre comillas, como un desenlace también de tu trabajo, tantos años en estos procesos creativos con los artistas, casi que lo que hiciste ahí fue como una curaduría de imágenes para que ellos tuvieran esa libertad. Sí, 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 fue algo especial porque sí, eran muy amigos cercanos. Ujú. Eh, pero luego hubo algunos que se pusieron bravos conmigo porque no, eh, unos, pues, yo les dije, no, pues que no eres tan, o sea, hubo unos que creyeron que era una curaduría, Claro, y yo dije, no, es que eran amigos, eran personas que yo le hubiera podido pedir con total confianza. claro. Otros porque no estaban en el país, o sea, luego, pero de verdad sí fue una cosa muy, muy especial, la verdad, fue muy, 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 muy especial. Bueno, quiero retomar una cosa que es que tú ahorita decías que te perseguían las imágenes. Me gusta mucho como ese término, creo que es un término muy interesante. ¿Cuál imagen crees que te ha perseguido más? Una imagen que te haya impactado mucho. No sé, pues, por ejemplo, en el Museo del Prado hay un cuadro que yo siempre que voy lo miro y lo miro, que es el triunfo de la muerte de Bruegel, Uy, total. ese cuadro como que me meto mucho en él. Muchas veces lo he tenido de protector de pantalla. Em, ¿Qué más? Hay un cuadro del Bosco que descubrí por una novela de Tabucchi, que es Las Tentaciones de San Jerónimo, que está en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, Ujú. que además la descripción de Tabucchi es muy precisa
porque en la novela el personaje atraviesa varias salas vacías y al final llega el cuadro. Y efectivamente ese es un museo poco visitado, entonces uno de verdad entra a un museo que no hay nadie y al final las dos o tres veces he ido y al final siempre termino con dos guardias detrás mío porque me quedo mucho tiempo. Entonces dije, quizás este loco quiera Se irá a llevar la pintura. se irá a llevar la pintura, pero es que ver un bosco en solitario es muy difícil porque el Sí, Jardín de las total. Delicias siempre está lleno de gente. En el Museo Botero siempre veo una escultura de Marini, de la cabeza de Henry Miller, que también es una de las obras favoritas de mi hijo y siempre me dice que la compre. ¿Qué qué otra imagen me fascina? Oh, pues es que y pues siempre soy como y siempre estoy viendo talleres y exposiciones y o sea, hay algo que me fascina y es cuando veo la obra de un nuevo artista. Cuando veo una obra nueva, me emociona mucho y luego me emociona mucho verlo crecer. Qué chévere. Eh, no sé, Jaime Ávila, me acuerdo la exposición que tuvo en una vez en la Alianza Francesa, como que yo dije, wow, ¿quién es este man? Y pues Jaime fue un gran artista, un artista que admiré, quise mucho, además murió prematuramente. Me acuerdo la primera vez que vi obra de Mateo López, wow. O sea, siempre estar como viendo cosas nuevas, son como momentos que atesoro profundamente. Qué chévere es. Y otra pregunta, ¿qué es lo que a ti más te gusta? ¿El proceso creativo, como lo que ves en los talleres, o la obra ya terminada? No, pues finalmente es la obra, Ujú. porque el proceso, a mí me gusta ver el proceso creativo para saber cómo se llegó a, Ah, o exacto. sea, cómo se llegó a. Entonces, por ejemplo, ahora en la exposición que hicieron de Ana Mercedes Hoyos en el Mambo, era muy interesante porque los curadores sacaron las fotografías, los dibujos, todo antes de llegar a los grandes cuadros de Ana Mercedes. Qué chévere. Entonces, ver ese proceso es muy chévere, pero al final, pues uno quiere tener ese cuadro, la obra final, Sí, la total. obra final, o Si uno quiere la sí. libreta donde escriben un No, montón pues de cosas. también, pero, pues en el Sí. caso de Beatriz González, por ejemplo, es interesantísimo siempre ver el recorte donde llegan los suicidas del Cisga. Sí. O sea, todo eso es interesantísimo, pero al final es para saber uno más de cómo se llega a esa gran obra. En el Reina Sofía, por ejemplo, están todos los estudios del Guernica que Qué son chévere. chéverísimos de ver, pero pues al final la gran obra es El Guernica. el Guernica, o sea, entonces son cosas distintas, digamos, pero siempre como las grandes obras son muy impactantes finalmente. Yo alguna vez, creo que fue en el año 2022, había una exposición de Luis Caballero en la Universidad de los Andes. A mí eso me llama mucho la atención, como el proceso, y había un montón de hojitas como de recortes y libretas que él tenía, y en una, por ejemplo, eran como cuentas de qué cosas tenía que pagar en el mes y cuánto le faltaba para poder llegar al Claro, mes no, siguiente. claro, sí. Eso es muy interesante porque yo creo que también es como reconocer pues que el artista es un ser humano que está ahí detrás de ese No, trabajo. y además finalmente para llegar a una gran obra es hay un proceso tormentoso de historia y de investigación y todo eso. Entonces, para mí personalmente es interesantísimo poder contar esa historia, poder contar a cómo se llega a una obra, porque eso ayuda también a comprenderla y a aprenderla. Sí. Y yo quería saber también
¿cuál ha sido de pronto como un proyecto que a ti te haya gustado mucho que hayas hecho con artistas, aparte de los que ya hemos hablado de Antonio Caro, de Álvaro Barrios, un proyecto que haya sido interesante o una entrevista que te haya llamado la atención dentro de lo que hayan hecho en Bocas? Pues no, lo que te digo, o sea, lo de voz a voz en el mambo me parece que fue algo como demasiado fuera de categoría. O sea, siento que 70 horas publicadas de página entera en un periódico fue un proyecto demasiado bonito, y con unas obras muy impactantes. O sea, si uno revisa ese proyecto con el tiempo va a ser muy chévere porque fue como contaron los artistas colombianos el COVID. O sea, no, o sea, me acuerdo una de Murillo que era un recibo, un pagaré que decía no pagues el arriendo en Ujú. el momento más candente social de todo. O sea, ese proyecto yo lo tengo como muy aparte. Ah, con Antonio hicimos también también yo era director de la revista Vitar, y con Antonio hicimos a la chica, la gerente de mercadeo en ese momento, que era Katy García, que ahora es mi novia, además, después de mucho tiempo, de muchas volteadas. Pero en ese momento, que a ella se le ocurrió, Antonio sacó un grabado que era jabón, bendito jabón, en el momento del COVID. Y a ella se le ocurrió que por qué no hacíamos jabones con esa etiqueta. Y pues, me pareció una idea de esa. Entonces le dije a Antonio y sacamos 200 jabones, 100 se vendieron con suscripciones para evitar. O sea, increíble, increíble. Mucha gente tiene esa pieza. ¿Tiene el jabón todavía en la casa? No, es que es la caja de jabón, la Sí. caja y tiene el Ah, jabón adentro y están numeradas. No, o sea, han salido en subasta y todos esos jabones. O sea, o sea, ahora son no, son objetos del memorables. deseo, claro. Pues, además, como de Antonio no hay obra, entonces, Claro, total, se vuelve un objeto del deseo porque es poca la obra totalmente, que hay, total, muy están escasa. firmados todos. Entonces, sí, esos proyectos han sido como súper chéveres, la verdad. Qué chévere es. Bueno, Fernando, y una reflexión final que tengas para compartir con nuestros oyentes para cerrar el episodio sobre el arte, sobre el periodismo que habla de arte, sobre tu trabajo. No sé, es muy chévere, es muy bonito. O sea, realmente es algo muy espiritualmente generoso. O sea, yo creo que cada vez que yo salgo de ver una exposición soy una persona más feliz, Mm. y cada vez que hablo con un artista y comparte conmigo ese mundo, creo que soy más rico como persona. O sea, es muy chévere, es muy chévere. Y entrar en ese mundo es muy fascinante, digamos. El mundo del arte es fascinante, porque finalmente las obras de arte por eso son tan únicas. Por eso por eso existen los museos. ¿Entiendes? Por eso todavía estamos viendo la Mona Lisa o no sé, o Botticelli, sí, bueno, de pinturas de hace 500 años. Porque, porque de alguna manera cada obra resume el espíritu de la época y de ese momento de la humanidad. Entonces, entrar a eso y ser testigo de eso en su momento, pues es fascinante. Sí, a mí hay algo que me gusta mucho y es que yo siento que es una experiencia también de alguna manera indescriptible. Cuando uno le preguntan por qué le gusta cierta obra de arte o por qué se acerca a ella, tal vez uno pueda tener como unos primeros acercamientos y decir qué le interesa de esa pieza, pero realmente esa sensación profunda es un sentimiento muy humano, como decías tú. No, 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 cuando ves algo que te conmueve, pues es único, es único. Bueno, Fernando, Bueno, muchas gracias por dale. haber hecho parte de este episodio de Cultura en Ruta y nos vemos en un próximo episodio.